Y esta es la vía que pasa por acá, ¿no? Y obviamente aquí está la parte del patín que viene así. Esta es la vía que va hacia allá. Si la vemos, la vía en corte, esa es la vía. Esto es F. Esto es F, la base del patín. En este caso viene a ser esta F. F, base del patín. No. Y este viene a ser B, el ancho del durmiente. Entonces, ¿qué es F por B? Viene a ser esta área, ¿no? De la base. ¿Se dan cuenta o no? ¿Qué es F por B? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es F por B? Sería el área de contacto, ingeniero. El área de contacto del riel con el durmiente. Entonces aquí va llegando una carga vertical y que vamos a ver aquí es igual. Y obviamente que la tensión en el durmiente es igual a la carga vertical dividido entre el área, ¿no? Que es F por B. Este es B. ¿Están de acuerdo o no? Tensión aquí es igual, fuerza sobre área, ¿no? ¿Cuál es la fuerza? Es la carga vertical que llega a esa área de contacto entre el durmiente y la riel. Entonces, tensión es igual a fuerza sobre área. ¿A qué es igual el área? El F, que es la dimensión inferior del patín, multiplicado por el ancho del durmiente. No sé si está claro. Sí, está claro, ingeniero. Ya. Y aquí es igual B, esta carga vertical que llega acá. Esta carga vertical B. Ahorita la vamos a ver. Estos que llegan tarde, que no se componen nunca, ¿no? A ver. Vamos a ver. Un ratito, ingeniero, ¿será que lo puede hacer también otro dispositivo? Un ratito, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Será que lo puede hacer también otro dispositivo? Voy a entrar por mi computadora. Ya. Vamos a aceptarlo, a ver. Pero no ha entrado todavía. Se lenteó un ratito. Se ha lenteado. Ya, ¿te acepto, no? Por favor, ¿Ese es? ingeniero. Sí, Ya. gracias. Muy amable. A ver, ¿dónde me voy para que el puntero vuelva? Miren cómo sale esa cruz ahí. A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? Si quiere, podría dejar de compartir y volver a hacerlo, ingeniero. Creo que así saldría. Ya, a ver, vamos a ver. Y ahora otra vez, ¿no? Sí. Vamos a ver. No, aquí sí, parece, no, sí, es lo mismo. Yo no sé por qué. A ver, aquí quiero compartir y no me deja compartir. Ya, ahora sí.
Ya. Le decía entonces que la tensión sobre el durmiente es igual a la fuerza vertical dividido entre el área, que es igual al ancho del patín multiplicado por el ancho del durmiente. ¿Está claro esta área, no? ¿O no? Sí, ingeniero. Sí, quedó Ya. claro. Ok. Pero ¿a qué es B? Obviamente tiene que entrar Q, que es el peso por rueda, el peso que llega a la rueda. Entonces es Q, pero también afectado por un coeficiente de impacto. Esto se llama coeficiente de impacto que se genera por muchos motivos. Las velocidades, los frenos, el paso por las uniones entre rieles. Entonces se da también un coeficiente de impacto que también incide en el dimensionamiento de los rieles. Entonces multiplicado por un coeficiente de impacto por D, que viene a ser de la separación entre durmientes. ¿Qué es D? Vamos a ver aquí. D viene a ser la separación entre durmientes. Si aquí había un durmiente, lo vamos a dibujar así, ¿no? Para no ser muy... Viene a ser esta separación de eje a eje, ¿no? Esto es D. Separación de eje a eje entre durmientes. Aquí vendrá otro. Eso es D. ¿Ya? Bueno, vamos allá entonces. Entonces D viene a ser la separación entre durmientes. Se multiplica el Q, la carga por rueda, por un coeficiente de impacto, por D, que es la separación entre durmientes, sobre 2 veces L. Este L que viene a ser la elástica del riel. La elástica del riel. Viene a ser L, coeficiente básico de elástica de la vía. Ahí está. Multiplicado todo esto por una sumatoria de ρ. ρ viene a ser coeficiente de afectación de la rama vecina, es decir, de la vegetación. En algunos lugares donde hay vegetación, entonces también ese impacto de las ramas que hay a lo largo de la vía también incide en ese B. Pero para nuestro caso lo vamos a hacer que es igual a 1, ¿ya? Cuando no hay eso, en el caso nuestro, lo vamos a hacer que todo este coeficiente de impacto de la rama vecina sea igual a 1. Entonces vamos a trabajar con ese coeficiente, ¿ya? Si no hay otros lugares donde se puede obtener estos coeficientes y se los multiplica todo esto de acá, ¿no? Para nuestro caso simplemente vamos a tomar esta relación. Y aquí igual el coeficiente de impacto. Vamos a ir deduciendo cada uno de ellos. Aquí igual el coeficiente de impacto. El coeficiente de impacto dice que es igual a 1 más T por S con un apóstrofe arriba por phi. Aquí es igual phi. 1 más la carga vertical menos 60 sobre 140. Es decir, hace una relación muy compleja. Nosotros no vamos a ir directamente aquí, ¿no? Hace una relación muy compleja aquí, le da valores a S, que según el estado de la vía, S tiene estos coeficientes, ¿no? El coeficiente de impacto dice influencia del estado de la vía y la velocidad del vehículo. T, factor estadístico de seguridad, generalmente 3 para una seguridad estadística del 97%, o sea, adopta un coeficiente para T. ¿Para cuál T? Para este de acá, ¿no? Generalmente dice que es 3. Y este valor de S, ¿no? Aquí está, lo determina según la estructura de la vía, una estructura de vía en buen estado, estructura de vía en mal estado, estructura de vía en muy buen estado, tiene valores o coeficiente de S, le da valores a S, ¿no? Y phi está en función de la carga vertical y esta relación que existe. Pero este coeficiente es dado solamente para coeficientes menores al 30%, para coeficientes menores al 30%. Entonces, esta relación la vamos a dejar de lado y vamos a trabajar con ASTO. ASTO es la norma oficial de aquí de Bolivia, ¿no? Entonces dice ASTO para rieles de longitud menor a 24 metros. ¿Cuántos metros tiene longitud nuestra vía? ¿Quién se acuerda? Creo que está por 12,5 o 12 metros. Sí, 12 metros, ¿no? 12 metros. Entonces, ASTO no se hace problema con todos estos coeficientes que de repente de país a país varía
y dice, el coeficiente de impacto tómelo como 40 menos 3 veces 3.28 por LR al cuadrado dividido entre 1600. ¿Qué es LR? La longitud del riel. En este caso sería 12 metros aquí, ¿no? Entonces el coeficiente de impacto viene a ser esta relación. Ashton dice eso, para longitud de rieles menor a 24. Entonces lo hallamos el coeficiente de impacto de esta manera, ¿no? Y lo afectamos aquí a B, por ese coeficiente de impacto, por D, sabemos la separación del durmiente, sabemos la elástica de la vía, porque vamos a saber sus dimensiones, ¿no? Y hallamos el B, este B de acá. Entonces ya podemos conocer la tensión sobre el durmiente. ¿Quedó claro o no? Ingeniero, una pregunta. Sí, En el coeficiente de impacto solo por H lo vamos a trabajar. por Ashton, porque Ashton es la norma oficial tanto en carretera como en ferrocarril. ¿Ya? Ah, ya está bien, ingeniero. Ok. ¿Está claro, jóvenes, o no quedó claro? Sí, ingeniero, está claro. Ya. Bueno, entonces, como le dije, adoptamos un coeficiente de esta sumatoria, lo vamos a adoptar como 1 y vamos a trabajar con esta relación, ¿no? Porque no hay afectación de ramas en Bolivia. O sea, tiene un ancho de vía y siempre hay mantenimiento y se mantiene la vía expedita, ¿no? Entonces lo vamos a tomar como 1. Vamos entonces ahora a ver la tensión en el durmiente, otro tipo de tensión en el durmiente. También hay una tensión debido al momento. Este momento, ¿a qué es igual? En el durmiente se debe verificar que los esfuerzos de flexión, este es esfuerzo de compresión, este es esfuerzo de compresión, pero también hay un esfuerzo de flexión. También hay un esfuerzo de flexión. Y aquí lo vamos a ver. En el durmiente se debe verificar que los esfuerzos de flexión y compresión sean menores a las tensiones admisibles del material, que serán mencionadas más adelante. Vamos a ver cuál es la tensión admisible de los durmientes de madera que utilizamos en nuestro medio. También la tensión admisible de durmientes de hormigón también se puede saber. Entonces, dice que también se verifica, el durmiente se verifica a tensión por compresión y también debe verificarse a tensión por flexión. Y dice que la tensión por flexión va a ser igual, la tensión por flexión va a ser igual al momento, ¿no? Al momento dividido entre el momento flector dividido entre su módulo resistente del durmiente. Módulo resistente del durmiente. ¿A qué igual el momento flector? Aquí están. Se lo voy a presentar de una vez, ya que estamos en eso. Aquí está. Entonces, este durmiente ya hemos verificado a compresión, ¿no? En esta área del patín. Ahora vamos a verificar a flexión en este punto. ¿Por qué en este punto vamos a verificar a flexión? Porque aquí la reacción del balasto genera una cara distribuida, ¿no? Genera una carga distribuida y esa carga distribuida genera un momento. El mismo caso de las zapatas aisladas. No sé si han llevado hormigón ya. ¿Se han llevado? Sí, ingeniero. Ya, una zapata aislada genera ese mismo tipo de momento, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Ya. Entonces, este durmiente está apoyado sobre el balasto. Al tener un esfuerzo, genera también una resistencia de la parte del suelo, del balasto, y se genera una carga distribuida de este tipo. Entonces, esa carga distribuida genera un momento aquí, que es el momento máximo. Aquí es 0, obviamente. Y aquí genera el momento máximo. Y fíjense ustedes, ¿a qué es igual el momento máximo? Ese es el momento que utiliza aquí. Dice que el momento máximo es igual a P por B por L al cuadrado sobre 2. Lo vamos a deducir. P por B, ¿qué es B? Base del durmiente. P por B por L al cuadrado sobre 2. ¿Cuál es L? Semilongitud del durmiente. Se está refiriendo a esto. A esta longitud. Y lo vamos a deducir. Vámonos a la pizarra. Entonces aquí está el durmiente. Para que quede claro esto. Aquí está el durmiente. Aquí está la vía.
Solamente vamos a dibujar esto de la vía o del riel. Y aquí está generado el mayor momento, ¿no? La carga distribuida está de aquí. ¿A qué sería igual? Esta carga Q. ¿A qué igual? ¿Mm? ¿A qué igual esa carga Q? ¿Quién me puede decir? Eh, Tensión por la base. A ver, ¿eso es o no es eso? Esa es la tensión kilogramos por centímetro cuadrado, la tensión de reacción multiplicada por La base. la base. Por este ancho yo lo convierto ya en distribuido, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí, ingeniero. sí, Esta base es B, ¿no? Entonces, esta tensión por, por el ancho me da la Q. ¿Y la P a qué igual? La P se supone una carga concentrada al medio, ¿no? Sería esta. ¿A qué igual P? a Q por L A al Q cuadrado. por L. Así es. Esta es la L, la longitud que estamos tomando, ¿no? Es Q por L. Q por L. Entonces, ¿a qué igual el momento este de acá? Más fíjate, no, entender, déjate con además. A ver Tan feo ese con nosotros. micrófono, por favor. El micrófono. No, mi hijo. Ya, ¿a qué igual el P? P Sería por L medio. P por L medio. ¿A qué igual el P? El momento. ¿A qué igual el momento? P por L medio. P por L medio. P por L medio. ¿Pero a qué igual P? A Q por L, a Q por L. Es igual a Q por L, ¿no? Entonces, momento va a ser el P igual a Q por L medio. Entonces, QL cuadrado sobre 2, ¿no? QL cuadrado sobre 2 es el momento. Y eso es lo que pone aquí. Donde estamos. ¿No? P por B viene a ser Q. Entonces, Q por L cuadrado sobre 2. Ese es el momento que estamos hallando. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, tenemos el momento. ¿Y cuál es el módulo resistente del durmiente? El módulo resistente del durmiente es igual a base por altura al cuadrado sobre 6. Para una sección rectangular, esa es la inercia, ¿no? El módulo resistente. ¿Sí? Entonces, donde tenemos que la tensión es igual a este momento dividido entre este módulo resistente. Entonces, de esa manera calculamos la tensión por flexión. Y la tensión por compresión ya saben que es igual a esto. Son las dos tensiones que verificamos en durmiente. Y esa tenemos que comparar con la tensión admisible, que ya es un dato, es un valor del durmiente, y la tensión admisible a la flexión del durmiente y la tensión admisible a la compresión del durmiente. Tenemos esos datos y son estos. Eso comparamos que sea menor a estos datos. Tensión admisible a compresión de durmiente es 25 kilogramos por centímetro cuadrado y tensión admisible a la flexión del durmiente es 135 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Podría explicarlo un poquito una vez más, por favor? Ya.
Nuevamente lo voy a explicar. Con el durmiente que tenemos trabajando, en nuestro proyecto, yo calculo la tensión por flexión. Aquí está. Tensión por flexión. Esta de acá. Conociendo el momento, que ya lo hemos conocido, vamos a hacer un ejercicio para que quede claro en la próxima clase. Conociendo el momento y conociendo su módulo resistente, calculo mi tensión por flexión para ese proyecto que estoy haciendo. Después la tensión por compresión también la calculo. Calculo la una y calculo la otra. Y tengo un valor, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Voy a tener un valor de este, tensión por flexión, y voy a tener un valor de este, tensión por compresión. ¿Qué hago? Lo comparo con el valor de este. Estos son sus admisibles de los durmientes de madera. La tensión admisible por compresión es 25 kilogramos por centímetro cuadrado. Y la tensión admisible por flexión es 135 kilogramos por centímetro cuadrado. Comparo el resultado que he hallado acá con estos resultados, y esos resultados que he hallado tienen que ser menor o mayor que estos acá. Menor a eso, ingeniero. Tiene que ser Menor a ingeniero. esto. Menor a esto, ¿no? Entonces verifico eso y ya, si es menor, me quedo tranquilo. ¿Y qué pasa si es mayor? Si estos resultados son mayores a esto. Tendría que asumir la tensión admisible, ¿no? O sea, no poner el que le salió, sino poner la tensión admisible. No, Redimensionar. lo vuelvo a redimensionar. Le pongo una altura mayor al durmiente o una base mayor. En este caso, fíjense, viendo su módulo resistente, ¿qué convendría hacer? ¿Dónde está? ¿Qué convendría hacer aquí? Viendo el módulo resistente. ¿Qué hago si estos valores son mayores? Podría asumir, ingeniero, digamos, trabajar, no sé, que la altura valga 2 veces la base. No necesariamente. Aumentar un poco de altura, ¿no? Aumentar un poco de altura o aumentar un poco de ancho, de tal manera que este valor va a subir, pues, ¿no? Indudablemente que tengo que aumentarle dimensión. Al aumentar dimensiones, estos valores van a subir. ¿Sí o no? Sí. ¿No? Y se va a verificar de que va a ser mayor este valor que el valor que saquemos allá. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que hacer. Tenemos que redimensionar. Ya vamos a hacer un ejercicio para que quede claro. Ingeniero, Sí, habría que redimensionar B y H, ¿no? sí. VIH. Por un lado, generalmente los balastros ya tienen, algunos dirán, hay que revisar la resistencia al balastro. Sí, digamos, pero generalmente ya el balastro viene con una resistencia estándar, ¿no? Entonces lo que hay que jugar es con las dimensiones del durmiente. ¿Ya? Entonces, bajo ese concepto, ustedes redimensionarían su durmiente. ¿Está claro, jóvenes? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Bueno, vamos entonces a la influencia de la longitud de los durmientes, cómo influye, fíjense, en el comportamiento. Un comportamiento de este tipo se daría a un durmiente largo, corto o un durmiente medio. Si la flexión de este durmiente es así. Sería porque el durmiente es muy largo, la trocha es muy ancha, o es muy chica, muy angosta, o es media. ¿Cuándo se daría ese fenómeno de deflexión en el durmiente? Sería porque el durmiente es muy largo. En la primera, Muy en el largo. efecto de cabalgadura. Así es, se hace un efecto de cabalgadura cuando el durmiente es muy largo. O sea, no sirve poner trochas muy largas también, ¿no? Si el durmiente toma este comportamiento, ¿cuándo se da? Cuando la deformación tiene ese comportamiento.
Sería cuando es muy chico, o sea, no. Muy chica la trocha. Cuando es muy chica la trocha, obviamente el durmiente va a ser más chico, ¿no? Entonces hay que llegar a una trocha que más o menos sea la estandarizada. Nosotros vemos que a nivel mundial las trochas estandarizadas más o menos son de 1,50. Nosotros estaríamos aquí más o menos con este efecto de deformación del durmiente, porque tenemos una trocha de 1 metro, tenemos durmientes muy chicos, ¿no? Y hay otros lugares donde hay trocha de 2 metros, sería este comportamiento de acá. Pero a nivel mundial, la estandarización más o menos es 1,50 y tiene un comportamiento de este tipo, que es lo ideal, ¿no? Fíjense, hay un equilibrio entre esto y esto. Donde hay esfuerzo, bueno, hay una deformación. Donde hay esfuerzo es una deformación, pero donde no hay esfuerzo, en esta área no hay ningún esfuerzo, se comporta de una manera regular. No se comporta así. Aquí había mucha presión para el balasto y aquí habría mucha deformación en la parte de arriba del durmiente, ¿no? Entonces lo ideal es una trocha que la que rige normalmente en todos los países, que es de 1,5 metros de trocha. Entonces tiene este comportamiento regular en cuanto a esfuerzo, ¿no? Entonces tipo de deformaciones para la influencia de la longitud del durmiente. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, sí, ingeniero, eso sí quedó. Ya. Tensión residual. Aparte que hay tensiones sobre los durmientes, hay tensiones sobre las rieles, también hay tensión residual. ¿A qué se refiere con la tensión residual? Se lo voy a leer un poquito. La tensión interna residual es la tensión producida por los grandes esfuerzos, temperaturas y carga a la cual está sujeto el material en su fabricación. Cuando está siendo fabricado la riel, existen tensiones internas que se llaman tensiones residuales. Los valores de tensión interna residual, sigma sub T, ¿no?, varían en un rango de 5 a 10 kilogramos por milímetro cuadrado. Ese más o menos es el rango para rieles normados, para los rieles de ferrocarriles. Está entre estos valores. Para las mejores condiciones de fabricación y elaboración del producto. En el caso de rieles de excelente fabricación, se debe tomar valores iguales a 5 kilogramos por milímetro cuadrado. Cuando uno sabe que el riel está con todos los controles de calidad y avalado por normas internacionales, puede tomar un valor de 5 kilogramos por milímetro cuadrado, la tensión residual. En el caso de tener condiciones diferentes de fabricación, los valores de tensión interna residual llegarán a un máximo de 10 kilogramos por milímetro cuadrado. Cuando no se tiene un buen control y no hay una buena certificación internacional del material, puede llegar hasta 10 kilogramos por milímetro cuadrado. Entonces, esos valores se pueden asumir para tensiones residuales que también se toma en cuenta para el diseño de las vías, ¿no? Entonces, es importante este concepto de tensión residual. ¿Qué es tensión residual? Son aquellas que se generan dentro del material cuando es fabricado a altas temperaturas, ¿no? Por el cambio de temperatura, ellos comienzan internamente a tener esfuerzos, ¿no?, y deformaciones. Y a eso se llama tensión interna residual. Tensión por temperatura. También existe la aparición de tensión por temperatura, ¿no? La tensión por temperatura sigma T está en función al incremento o variación de la temperatura. El incremento de temperatura produce una variación en la longitud. Obviamente, si hay mucho calor, ustedes han visto los rieles se dilatan. Ustedes pónganse a observar en un día que haga mucho calor de 33, 34 grados, van a ver que la junta de los rieles prácticamente están unidas, un riel con el otro. Pero cuando hace frío, vayan, en este momento, mañana vayan a ver, las juntas están bien separadas, que generalmente son de 1 a 1,5 centímetros en algunos casos, ¿no? Pero cuando hace mucho calor, prácticamente son milímetros, 2 milímetros, 1 milímetro, o a veces están pegados los rieles. El otro día hemos ido a hacer una inspección, porque no sé si le comenté, lo estamos asesorando al vicegobernador en el diseño
o por lo menos los términos de referencia para el diseño del tren metropolitano en Santa Cruz. Ya se está previendo un tren metropolitano que tenga su inicio ¿cómo se llama? En el Torno y termine en Pailón. No, perdón, tenga su inicio en el Torno y termine en Montero, o Montero el Torno, o viceversa. Y otro que ligue Pailón con esta vía principal a la altura más o menos del Plan 3000. Entonces, está concebido ese tren eléctrico para la Santa Cruz Metropolitana, cuando unamos Cotoca, La Guardia, Porongo, Santa Cruz, Montero, Pailón, ya se está previendo un tren eléctrico que estamos empezando a hacer los términos de referencia para la consultoría del diseño. Y yo, como docente de esta materia, el vicegobernador me buscó a mi oficina y me dijo si podía colaborarlo. Claro, le dije. Y hablé con el ingeniero Eduardo, de la parte de laboratorio, Eduardo Gutiérrez, y el ingeniero Lazo. Y bueno, lo estamos asesorando. Ya hemos preparado los términos de referencia. Fuimos a hacer una inspección ocular y había un día muy caluroso y había lugares donde las rieles estaban pegadas. No tenía nada de holgura. Y ahí algunos tramos ya estaba distorsionada la vía. Claro, se juntan y comienzan ya las tensiones entre ellos y comienza la vía a deformarse, ¿no? Entonces, por temperatura también hay tensión, ¿no? Que hacen que la junta se alargue, se ensanche o se acorte al mínimo. Aquí es igual ese delta L. Aquí es igual en lo que se comprime o lo que se alarga, igual a longitud por delta de temperatura por un coeficiente que se llama coeficiente de dilatación del acero, que es igual a 0,000115 sobre grados centígrados. Ese viene a ser el valor del coeficiente de dilatación por temperatura. Entonces, también hay una deformación, hay un incremento o una contracción. Ese incremento o contracción es igual a la longitud del riel multiplicado por la diferencia de temperatura por el coeficiente de dilatación. LR, longitud del riel. Delta LR, incremento de longitud, ¿no? Incremento de longitud o acortamiento también. Delta T, variación de temperatura. Esta variación se calcula de la siguiente manera. Delta T es igual a temperatura máxima menos temperatura mínima. Pero no es de un día, esto es al año. Se hace un dato estadístico de cuáles han sido las temperaturas máximas y mínimas, y aquella representativa de la máxima se pone y la representativa de la mínima se pone también. Es como si hagamos una media cuando rompemos probeta, ¿no? De un universo de 100, sacamos la media, de esa media vamos eliminando las que 10% arriba o 10% abajo de la media, y nos quedamos con un dato que es la resistencia media representativa. No sé si han sacado la resistencia media de un universo de probeta. ¿Han sacado? Sí, ingeniero. ¿Jóvenes? ¿Sí? ¿Cómo se saca la media de 50 probetas, por ejemplo? Ahorita yo los voy a verificar, a ver. ¿Cómo se saca la media de 50 probetas? Tenemos 50 valores. ¿Cómo se saca la media de rotura? Dividiendo entre 50, sale un valor. Se suman toditas, todos los resultados, se divide entre 50 y esa es la media de ese grupo, pero no es la resistencia media representativa. La resistencia media con la que ustedes van a calcular algo, ¿no? Hacer un cálculo estructural, no es esa. La resistencia media representativa es, aparte de sacar esa media, se elimina valores que estén el 10% por arriba y por abajo. Y de ese nuevo grupo de probetas se saca la media. Esa es la resistencia media. ¿Ya? Entonces van a tener muy... ¿Cómo? Es también conocido como la resistencia característica del hormigón, ¿no? Claro, la resistencia característica es otra cosa, pero esa es la que entra en el cálculo de la resistencia característica. ¿Ya? Entonces, de esa manera se toma aquí. Temperatura máxima, la representativa de todo el año. Y la temperatura mínima, la representativa de todo el año. Se saca el delta T y ese es el que se pone acá.
multiplicado por la longitud de la vía y coeficiente de dilatación, sacamos el incremento de esa tensión. ¿Está claro, jóvenes? ¿Quedó claro o no? Sí, ingeniero. Bueno, está definido entonces que el incremento de longitud de la vía va a ser igual a la longitud de la vía por delta T por el coeficiente de dilatación. Definido eso. Ahora nos vamos, de acuerdo a la ley de Hooke, recordando resistencia a materiales, no sé si te acuerdas, delta R es igual a normal multiplicado por la longitud de cualquier elemento, dividido en su módulo de elasticidad de la sección de ese elemento, multiplicado por el área de la sección. No sé si se acuerdan de la ley de Hooke. La ley de Hooke no dice esto. Se refiere a al mismo incremento de longitud. Entonces, si es lo mismo, podemos igualar esto con esto. Ahí está. Podemos igualar los dos, donde despejamos que la normal, el esfuerzo normal en esa pieza va a ser igual a E por delta T por C. Tensión por temperatura es igual al esfuerzo normal dividido entre el área, fuerza sobre área, ¿no? ¿Cuál es el esfuerzo normal? Esto. Dividido entre el área, se elimina el área con el área y me queda esta expresión. Si yo multiplico el E, que viene a ser el módulo de elasticidad de la sección, ¿no? Que el módulo de elasticidad de un acero es 2.1 por 10 a la 6, multiplicado por su coeficiente de dilatación, que es este valor, llego al valor que tensión por temperatura es igual a 24,15 veces la diferencia de temperatura delta T. Llegamos a una sola fórmula. ¿Está claro, jóvenes? Sabiendo la diferencia de temperatura en el año, ya puedo conocer mi tensión por temperatura. Pero esto los autores dicen, ¿para qué me voy a complicar sacando temperatura todo el año? Ya han hecho experimentos donde se ha llegado a determinar que para casos prácticos, o sea, para hacer una cosa práctica, para hacer algo rápido, de repente no hilar muy fino, la temperatura delta T se la puede tomar en un rango de valores que va desde 5, hasta 7 kilogramos por milímetro cuadrado. Entonces, si ustedes no tienen este dato de temperatura anual, directamente asumen 5 a 7, entre este rango. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Ok. Dimensionamiento del riel. Todos estos tipos son tipos de rieles. Y aquí están sus características. Peso por metro. D. ¿Qué viene a ser D? ¿Quién se acuerda de la riel? Es la distancia que va de durmiente a durmiente. No, no, no. Estamos hablando de la riel. De su altura. F, la base del patín. G, el ancho de la cabeza de arriba. Aquí lo tenemos. D, F, G. ¿Está claro? Entonces, los diferentes tipos de rieles, su peso por metro, D, su altura, ancho de patín, ancho de la cabeza, el área de la sección transversal, la inercia en X y su módulo resistente. ¿No? Bueno, ahí están las características y con estas características nosotros para dimensionar agarramos uno de ellos y vamos tomando por iteración, ¿no? Digamos, agarramos este, bueno, y todos estos datos los utilizamos en nuestros cálculos, en todos estos cálculos. Y después, ¿cómo verificamos? Que la tensión admisible de esa sección, de ese riel, de ese acero,
tiene que ser mayor o igual a que la tensión de ¿cuál es I? La tensión I, ¿cuál sería? Vamos para atrás. La tensión residuales, ¿no? Ya. Para el riel, verificamos que la tensión admisible sea mayor o igual que la tensión interna residual, más la tensión por temperatura, más la tensión en el patín. Esto es lo que hay que verificar. La tensión admisible de ese acero, de esa riel que hemos elegido, sea mayor a la tensión admisible, la suma de estas tensiones admisibles. Y es lógico, ¿no? Si la tensión admisible de ese material es mayor, no va a haber problema. ¿Qué pasa si es menor? No soporta. No soporta, pues, ¿no? Entonces, a lo último se hace esta verificación. Y ustedes me dirán, ya hemos llevado la tensión residual, hemos llevado la tensión por temperatura. ¿Cuál es la tensión en el patín? La tensión en el patín es igual al momento sobre el momento resistente. ¿Cuál es este momento? Este. Ese momento es que hemos calculado. Yo le dije que este momento es para dimensionar la vía, le dije, ¿no? ¿O no le dije? ¿Le dije o no? Sí, dijo ingeniero. ¿Ya? Entonces, la tensión en el patín, ¿qué quiere decir esto? La tensión en el patín. Ahorita se lo explico. Tenemos la vía. Vamos a dibujar así de perfil. Esta es la base, que es el patín. Entonces, cuando viene la rueda, el riel lo hace así, ¿no? Exagerando. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Dónde está la mayor tensión? Aquí, pues, ¿no? ¿Y dónde se da entonces? En el patín, pues, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por eso es lo que dice que la tensión en el patín es igual al momento, ese momento que hemos dicho arriba, dividido en su módulo resistente. Y de esa manera hallamos la tensión en el patín. ¿Sí? Y esa la sumamos a estas dos, y la tensión admisible de ese acero tiene que ser mayor a la suma de las tres. Ya vamos a hacer un ejercicio en la próxima clase. Y bueno, con eso dimensionamos el riel. ¿Y qué hacemos cuando comprobamos que esto es correcto? Decimos, el modelo que hemos agarrado está bien. Pero si no verificamos esto, ¿qué hacemos? Si no verifica esto, ¿qué hacemos? Elegir otro. Elegimos otro, en lo que tenga mayor dimensión. Elegimos otro. Cuidado que no elijamos uno que esté muy sobredimensionado, ¿no? Siempre vámonos a uno que esté casi al límite, digamos, ¿no? Que sea un dimensionamiento óptimo. Ustedes no me van a agarrar uno que tenga exageradamente las dimensiones, que eso me va a influir mucho en costo. Por eso tienen que hacer un proceso de iteración. Ir probando desde el más chico, ir probando. Hasta aquel que esté en la frontera, digamos, pasando, ¿no? Pasando la frontera. Hasta ese es el más económico y el que me resiste todo mi esfuerzo. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, no se preocupen que va a haber ejercicio en la próxima clase. Y aquí ya lo hemos hecho, este dimensionamiento de durmiente. Estos son los valores, tensión
a la compresión y tensión a la flexión, ¿no? Verificamos que lo que calculemos para el durmiente, la tensión de compresión y flexión, sean menores a estos valores, ¿no? Y eso es todo, jóvenes. ¿Se ha entendido la clase? Sí, ingeniero. Ya. La próxima clase vamos a hacer como hemos hecho el ejercicio de momento, presión y hundimiento. Se van a venir con un lápiz y 2 o 3 hojas y vamos a hacer un ejercicio completo para esto. Desde aquí. Para que no digan que no le enseñé. Desde aquí vamos a dimensionar todo. Durmiente y rieles. ¿Les parece? Ingeniero, hasta dimensionamiento va a ser. Sí, sí, todo, todo. ¿Qué les recomiendo? Imprímanla estas hojas y ustedes van a ir trabajando sobre todas estas fórmulas. No quiero hacérselo yo el ejercicio, porque se lo voy a explicar y algunos a veces ni atienden. Encienden su máquina y se van, ¿no? Y vuelven cuando esté terminando. Entonces yo lo voy a hacer como hicimos este ejercicio de acá. Porque esto del dimensionamiento es lo más importante de la materia. Al igual que hicimos esta parte de acá, esta gráfica, igual vamos a hacer. Le voy a dar los datos de tal manera que hagan todo este proceso. Ir hallando hasta hallar cuál es nuestra sección. Vamos a hallar cuál es nuestra sección óptima y vamos a hallar si nuestro durmiente verifica o no, y si no verifica, lo vamos a cambiar de dimensión. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya, les recomiendo entonces, impriman esto que hemos llevado hoy día para trabajar la próxima clase sobre eso. ¿Ya? Listo, ingeniero, gracias. Ok, jóvenes, muchas gracias por su atención. Nos vemos el día lunes con el dimensionamiento de todos estos elementos. ¿Ya? Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Bendiciones. Bendiciones para todos.